En el contexto de mi trabajo, Alonso de Cartagena apareció como defensor de la reclamación de posesión de Castilla sobre las Islas Canarias, una argumentación presentada en un congreso internacional, el Concilio de Basilea. Por eso, Cartagena puede ser una persona muy importante de la historia del derecho internacional, aunque el carácter y contenido de su argumentación era más imperial que internacional. Derechos de los pueblos indígenas de las Islas Canarias, por ejemplo, no jugaron ningún papel en su argumentación. Al contrario, trató de defender los intereses de Castilla lo mejor que pudo y por lo tanto presentó a los indígenas como bárbaros y idólatras, pueblos necesitados de civilización y evangelización. La prerrogativa de Castilla sobre Portugal en las Islas Canarias, como Andrés Santos ha explicado, Cartagena justificó mediante una combinación de imaginación geográfica y mito histórico. Sostuvo que el gobierno del rey de Castilla representaba una continuidad de los gobernantes del Imperio visigodo, cuyo territorio supuestamente también se extendía por el norte de África. Por lo tanto, las Islas Canarias, situadas frente a estas costas, también habrían pertenecido al Imperio visigodo y hoy en día pertenecen a Castilla. Yo voy a concentrarme en este argumento de la proximidad vicinitas de las Islas Canarias a los antiguos dominios de Castilla. Era a la vez un viejo argumento en un nuevo contexto y un argumento con gran repercusión en el futuro. A continuación, me gustaría, por lo tanto, seguir este argumento en su desarrollo desde su aparición en el siglo XIV hasta su recepción y aplicación al contexto latinoamericano a los principios del siglo XVI. Pero antes me gustaría presentarles brevemente el contexto histórico. La investigación canaria, tradicionalmente, divide la conquista de las islas en tres fases. En el siglo XIV, la primera fase, las Islas Canarias fueron redescubiertas por navegantes genoveses. Misioneros intentaron convertir a la población indígena y cazadores de esclavos diezmaron la población autóctona. Además, el Papa entregó a las islas a un noble llamado Luis de la Cerda, lo que provocó las primeras protestas y la formulación de reclamaciones de posesión por parte de Portugal y Castilla. La segunda fase comenzó en 1402 con la conquista de las islas de Lanzarote, Fuerteventura y El Hierro por los franceses Jean de Betancourt y Garifé de la Salle. La Gomera fue sometida más adelante en esta fase mediante un genocidio de la población indígena. A pesar del empeño francés, el interés de Portugal y Castilla era inquebrantable, por lo que en el Concilio de Basilea tuvo lugar un intercambio de argumentos sobre los derechos de propiedad, en el que Cartagena presentó la postura de Castilla. Esta rivalidad entre Portugal y Castilla solo llegó a su fin con el Tratado de Alcazovas en 1479. 2 años antes, los reyes católicos habían recuperado los derechos de conquista en el contexto de una pesquisa sobre el gobierno de los señores de Lanzarote. Aquí, con el final de la conquista señorial y el comienzo de la conquista realenga, la investigación canaria establece otra cesura. En la tercera fase de la conquista de las Islas Canarias, Gran Canaria, La Palma y Tenerife fueron sometidas y la conquista terminó en 1496. Durante la primera fase, en el año 1344, el Papa Clemente regaló las islas, descrito como una parte de África, a un noble y enviado llamado Luis de la Cerda. Sin embargo, Luis de la Cerda, emparentado con las familias reales francesa y española, y ahora rey de las Islas Afortunadas, nunca iba a ocupar su fuero. Tras el enfado transmitida por su bula Tue Deventiones Sinceritas, el Papa envió peticiones de ayuda y apoyo a diversas cortes reales que debían ofrecer a Luis de la Cerda alimentos y soldados. La carta papal provocó diversas reacciones, en general poco acuerdo. El rey Alfonso IV de Portugal y el rey Alfonso XI de Castilla en particular contrarrestaron la donación con sus propias reclamaciones de propiedad.
La carta del rey de Portugal contiene tres argumentos a favor de su prerrogativa a las Islas Canarias. En primer lugar, los portugueses descubrieron las Islas Canarias. En segundo lugar, Portugal ya había empezado a subyugar las islas, pero la guerra contra los musulmanes en la península ibérica le había disuadido de hacerlo. Y, en tercer lugar, Alfonso argumentó que las Islas Canarias eran las más cercanas de su territorio y por lo tanto desde ahí se podían someter mejor. Al contrario, la argumentación del rey de Castilla es más corta que la carta de Alfonso de Portugal. Él aseguró ayuda a su pariente Luis de la Cerda, pero subrayó que el derecho a gobernar las Islas Canarias le pertenecía sin duda alguna. El único argumento esgrimido por el rey de Castilla es la proximidad de las islas a su territorio. Sin embargo, no se refería a la Castilla actual, sino a la región africana que supuestamente perteneció a Castilla. Así, ambos soberanos argumentaron de diferentes maneras con la proximidad geográfica, la vecindad de las Islas Canarias a sus dominios actuales o anteriores. En respecto a islas, se trata de un argumento jurídico bien conocido. 10 años después, el jurista Bartolos de Sasoverato afirmaba en un tratado que las islas vecinas situadas en menos de 100 millas de la costa de una provincia pertenecían automáticamente a esta. Este argumento, originario del indigesto y anclado en el jus comune medieval, se utilizó después también en la argumentación de Cartagena. Y ahora llegamos otra vez a las alegaciones Supra Conquista Insularum Canariae contra Portugalenses de Alonso de Cartagena. Una vez más, los argumentos del derecho de propiedad se formularon en respuesta a una bula papal. Un misionero y un indígena canario habían presentado una queja ante la Santa Sede. Muchos canarios de La Gomera y Gran Canaria ya habían sido bautizados, pero seguían siendo víctimas repetidas de los cazadores de esclavos. El Papa Eugenio IV promulgó entonces la bula Creator Omnium, destinada a proteger tanto a los canarios bautizados como a los que estaban en vías de bautizarse. La bula también exigía la restitución de los bienes que les habían sido robados, como han argumentado José Luis y Cristiane Bier. El Papa había protegido así el dominium rerum de los canarios bautizados. Sin embargo, omitió la cuestión más problemática de un dominium jurisdicciones de los paganos. Esta intervención papal en favor de los derechos indígenas provocó la reacción del rey portugués. Su carta al Papa contiene argumentos muy similares en los de 1344, alegando que las islas aún no habían sido ocupadas y que, por tanto, era necesario cristianizar y civilizar a la población indígena. Y Portugal ya había iniciado este proceso. Por último, la proximidad de las islas a Portugal significaba que formaban parte de su territorio. Sin embargo, el rey de Portugal se refería ahora explícitamente a la experiencia, el conocimiento empírico registrado por los cartógrafos y obtenido en los viajes de exploración. Los esfuerzos del rey portugués tuvieron éxito, ya que el Papa confirmó sus derechos de conquista en la bula Romanus Pontifex. Esto provocó la reacción de Castilla y se encargó a Cartagena que pusiera por escrito la postura castellana. Sin embargo, no fue el propio Cartagena quien le presentó en el Concilio de Basilea, sino el enviado castellano Luis Álvarez de Paz. Cartagena respondió directamente a los argumentos del rey portugués, cuyo contenido reprodujo en sus alegaciones, para refutarlos posteriormente. Argumentaba así contra un sometimiento que supuestamente había comenzado, que los intentos fallidos de conquista no tenían consecuencias en el derecho de propiedad. Ellos invenciones contrarrestó con el argumento de que las islas se conocían desde la antigüedad. Además, atribuye deliberadamente un papel marginal al papado para declarar nulos los derechos de conquista
concedidos a Portugal por la Santa Sede. En general, según Jeremy Lawrence, él evitó deliberadamente los argumentos de vuelo justo. Sin embargo, solo cita una causa para la propiedad de las Islas Canarias por parte de Castilla, el jus recuperandi, derivado de la proximidad o vecinidad de las Islas Canarias a un supuesto antiguo territorio castellano. Antiguamente, el norte de África, zona que denomina Trinitania, al igual que la provincia romana, pertenecía a España. A su vez, las Islas Canarias habrían pertenecido al territorio de Trinitania, que por tanto pertenecía hoy al heredero del reino de España, el rey castellano. Cartagena utiliza aquí el argumento de la proximidad geográfica de dos maneras. En primer lugar, se remite al ya citado principio de Bartolomé de Saxoferato de que la proximidad de las islas a la tierra firme determina su pertenencia al dominio. Como las Canarias estaban frente a la costa africana, pertenecían a Trinitania o por tanto hoy a Castilla. Por otra parte, la proximidad de las islas, aún en manos de paganos a las que ya estaban bajo dominio castellano, sugiere que la legítima reivindicación de la propiedad de estas islas también correspondía a Castilla. Cartagena argumentó así no solo como Alfonso de Castilla en 1345, con la proximidad o vecinidad de las Islas Canarias a antiguos territorios castellanos, sino también con la proximidad geográfica de las islas a territorios actuales de Castilla. Veremos cómo este último principio de reivindicaciones de poder entre islas vecinas puede hilarse más allá del Atlántico. En su Bula Romanus Pontifex, el Papa Eugenio amonestó finalmente al rey portugués para que respetara los derechos más antiguos de Castilla. Al mismo tiempo, sin embargo, no descartó las actividades portuguesas en las islas que aún estaban en manos indígenas. Francisco Castilla Urbano subraya aquí el éxito del argumento de Cartagena. Este éxito puede apreciarse sobre todo en un documento que me gustaría presentarles a continuación, la llamada pesquisa de Cabitos. La pesquisa fue desencadenada por una revuelta de los habitantes de Lanzarote contra el gobierno de los señores Diego de Herrera y Inés Peraza. A partir de 1454, gobernaron como señores territoriales de las islas ya conquistadas. A pesar de los numerosos intentos de conquista, fueron incapaces a lograr ningún éxito militar. Al contrario, intentaron comerciar con los indígenas de La Palma, Tenerife y Gran Canaria mediante tratados. A cambio, entregaron 30 hijos de los lanzaroteños como rehenes en manos de los canarios para garantizar lo acordado. En 1474, un grupo de lanzaroteños se reunió en la capital de la isla Teguise y proclamó el nombre de los reyes católicos a quienes consideraban sus únicos y verdaderos señores. Los señores de las islas se alzaron en armas contra los rebeldes, algunos de los cuales perdieron la vida y otros sus posesiones. En consecuencia, una delegación de los lanzaroteños presentó el caso ante la corte. En respuesta a las quejas de los habitantes y del Consejo de Lanzarote, los reyes católicos crearon una comisión de investigación bajo la dirección de Esteban Pérez de Cabitos, uno de sus leales servidores. Sin embargo, los reyes católicos estaban menos preocupados por los derechos de los lanzaroteños que por la posibilidad de restringir las prerrogativas de los señores feudales y trasladar más la iniciativa de la conquista a la Casa Real. Así pues, la comisión de investigación no solo se ocupó de la cuestión de a quién pertenecía la isla de Lanzarote, sino también de a quién correspondía fundamentalmente la conquista de las islas, lo que aquí interesa. Esta es una pregunta que se formuló a los testigos como parte de la pesquisa que contiene una recopilación de pruebas, así como entrevistas a testigos. Ítems, si saben,
a quién perteneció y pertenece la conquista de la dicha isla y de las otras islas de Canaria, y por cuyo mandado fue conquistada al tiempo que la conquistaron. Las respuestas muestran que la postura de Cartagena no estaba representada solo por él, sino que puede interpretarse como la opinión general de la corte castellana ante la cuestión canaria. Las respuestas de los 11 testigos coinciden en que el derecho de la conquista pertenecía al rey de Castilla. La proximidad geográfica de Canarias con el antiguo reino de los visigodos es el argumento central de los testigos. Se cita aquí como ejemplo la respuesta de Antón Fernández Gueras, que navegó en nombre del rey de Castilla. Ser islas cercanas del mar, cada una sobre sí, y tener la tierra firme más cercana que a ellas es tierras que fueron del rey don Rodrigo de gloriosa memoria, rey que fue de estos reinos hasta los Montes Claros. Y porque la conquista de las tierras firmes es notorio pertenecer como pertenece a la corona real de Castilla, por el mismo hecho dijo que pertenecen las dichas islas a la conquista de ellas a la corona real de Castilla. Juan García Bezón, también presentado como comitre del Rey Nuestro Señor, afirma asimismo que el conocimiento de los derechos de dominio era de conocimiento común. Él dice que es pública voz y fama. Por lo tanto, se puede ver aquí que la postura jurídica de Alonso de Cartagena fue el consenso entre los actores implicados en las conquistas. ¿Hasta qué punto el jurista reflejó en sus alegaciones un consenso ya existente o constituyó una actitud castellana en primer lugar? Está abierto a debate. A la vista de la relación cronológica entre las alegaciones y la pesquisa, la influencia de Cartagena parece la más probable. Esta se manifestó no solo en relación con la conquista de las Islas Canarias, sino también con los primeros descubrimientos en las aguas del Nuevo Mundo. Manuel Jiménez Fernández afirmó que el fundamento jurídico de la Vicinitas, la adscripción de las islas al dominio del continente más próximo o de las islas vecinas al mismo dominio, debía seguir utilizándose inicialmente en el contexto del descubrimiento de América, porque lo que Colón pensó haber descubierto en el transcurso de su primera expedición fueron islas. El explorador había subrayado deliberadamente la insularidad del Nuevo Mundo y su proximidad a las Islas Canarias para legitimar la pretensión de poder de los reyes de Castilla. Aunque en la obra de Colón no hay ninguna referencia directa a Cartagena, otra figura famosa del siglo XVI cita al protagonista de nuestra conferencia. Juan López de Palacios Rubios, conocido como el autor del requerimiento, aplicó la geografía política de Cartagena al Nuevo Mundo en su obra Libellos de Insules Oceanes, adaptando el goticismo imperial del obispo de Burgos y atribuyendo al rey de Castilla el dominio sobre todas las islas de Océano. Según Palacios Rubios, el Nuevo Mundo, que en un principio se clasificó en la misma categoría geográfica que los Nuevos Mundos Canarios, quedó así en manos de los españoles. El argumento de Cartagena solo quedó obsoleto cuando quedó claro que eso no había descubierto unas islas más, pero una tierra firme de dimensiones enormes. Vamos a la conclusión. Aunque la obra erudita de Cartagena con las que nos hemos familiarizado estos 2 últimos días permite atribuirlo quizás a una primera escuela de Salamanca, su defensa del derecho soberano castellano carece de lo que caracteriza especialmente la reflexión de la escuela salmantina sobre el derecho internacional, la duda indiana, la duda sobre la legitimidad del sometimiento de los pueblos indígenas que impulsó especialmente el desarrollo posterior del derecho internacional. Sin embargo, aunque Cartagena solo actuó como defensor de los intereses imperiales, no por ello debe dejar de ser considerado una figura importante en la historia del derecho internacional, ya que su argumentación geográfica política, como espero haber podido mostrarles,
fue ampliamente acogida durante mucho tiempo. Muchas gracias por su paciencia.